en Cuernavaca, Morelos. Algunas de sus publicaciones: 11 AM, Mujer al Sol, colección Gato Encerrado, Polipíptico, de Solario, colección de la Luna en la Escalera, y su obra ha sido reconocida en México y en el extranjero y aparece en varias antologías. Citlali Ferrer, muchísimas gracias, bienvenida. Por su parte, uno de los autores del libro, Roberto Abad, es escritor y músico. Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Algunos cuentos suyos se encuentran publicados en antologías y medios nacionales e internacionales como la revista española Quimera y The South Carolina Review, y se han traducido al francés y al portugués. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área narrativa en 2018 y actualmente lo es del FONCA. Muchísimas gracias, Roberto, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Es un gusto para mí estar aquí esta tarde, y como yo soy antigua, escribí un texto, porque cuando hablo puedo irme por las ramas y no quiero irme por las ramas. El hombre crucigrama de Roberto Abad, o especulaciones a más de 31 grados. ¿Qué hay detrás de la cortina? ¿A quién le interesa la literatura? Quizá todo aquel que ha mordido un libro y que muy probablemente habrá de convertirse en un bibliófago. Los hombres nos hemos empeñado en construir nuestra realidad y la hemos adornado con objetos que compensen su crudeza. ¿Qué mejor salida resulta la lectura? Una de las tragedias humanas es la toma de conciencia de que la vida se acaba y entonces aparezca el punto final, el rip, el epitafio. Los epitafios, híjole, esto va a estar así como que... Gracias. Los epitafios, como las minificciones, encierran universos y generan paradojas. Para los escritores también existe la urgencia de encontrar el sentido de su quehacer. Un problema con el que se topan es sin duda que las palabras no les pertenecen y que, además, aunque tengan un significado, el imaginario de cada lector es único y está vinculado a su propio acervo, de tal suerte que las palabras tendrán distintas lecturas, asuntos tratados por Barthes, Saussure y por el artista visual Kossuth. ¿Qué busca un escritor? Hay algunos que escriben el mismo libro durante toda su vida, trabajan el mismo tema y aunque lo circunscriban de diferente manera, al final es el mismo libro. Otros buscan que sus obras sean diametralmente opuestas entre sí, aunque generalmente van acotados a estructuras antes probadas por otros y así generan sus discursos estéticos. La academia se encargará de clasificarlos. También existen escritores que son inclasificables, apuestan a su propio experimento, son libertarios porque no se ciñen a ninguna regla, les gusta el vértigo que ofrece lo impredecible. El filósofo Byung-Chul Han dice que debe existir una voz interior que no signifique nada, pero que punce y conmueva, como también Barthes señala algo similar en La Cámara Lúcida. De este calibre es Roberto Abad, quien pertenece a estos últimos, a quien le agradezco la invitación para presentar El hombre crucigrama. No pude negarme, ya que se trata de un escritor con aguda pluma, apasionado lector y excelente maestro. Lo repito esto, con aguda pluma, apasionado lector y excelente maestro. Al mirar el libro pude reconocer que la edición de la UNAM 2023 en la colección Hilo de Aracne es muy hermosa, casi colinda con el libro objeto.
En su interior descubrí bellas ilustraciones de la poeta y artista visual Kenia Kano, quien dialogó con mucha libertad con el corpus del libro. Después leí despacio. Leí despacio porque, confieso, no quería que terminara, pero irremediablemente todo es finito. ¿Quién es el hombre crucigrama? Quizá es Roberto Abad, quizá su alter ego, el lector, tú o yo. El hombre crucigrama es nostálgico, enfermo y sin cura, quien trata de encontrar sentido buscando el enigma que guardan las casillas. En su universo reina la soledad. El hombre crucigrama podría tratarse de dos libros, uno que cuenta la vida reflexiva del hombre crucigrama y el otro, el de los microrrelatos. Es evidente que al autor le interesa lo lúdico en su proceso creativo y también poner a jugar a su lector. Quizá porque Roberto Abad es baterista, logra que el libro sea único e irrepetible. Con un backbeat impecable, el hombre crucigrama es la percusión, mientras que los minicuentos son una suerte de variaciones. Me parece que se trata de un jam en donde deviene lo impensable. A Roberto Abad le interesa romper con las reglas ortodoxas de lo que se considera un cuento brevísimo. Roberto Abad sabe que el silencio es música y sus grids son como las casillas vacías del crucigrama. Roberto Abad transmite su groove sin conmiseración. El hombre crucigrama es un libro donde Roberto Abad también rinde un homenaje a los autores que lo han marcado. Ahí están Borges, Neumann, Bradbury, Tarkovsky y Grinberg, entre otros, quienes con guiños aparecen y dialogan con sus inquietudes. Ante la inminente Tercera Guerra Mundial, sé que podríamos resignificar aquello que deje de existir con este libro, El hombre crucigrama de Roberto Abad. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora vienen las preguntas. A mí me gustaría que Roberto nos platique un poco cómo estuvo el proceso del proceso creativo para escribir este libro, El hombre crucigrama. Bueno, pues muchas gracias, Citlali. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Cuando empezaba a escribir, Citlali fue una de mis maestras, ¿no? Y recuerdo mucho las primeras pláticas que tuvimos y tengo muy presentes esos momentos, ¿no? Así que te agradezco mucho la lectura del libro y por supuesto tu presencia. También quiero agradecer al CRIM, la UNAM, que hace este esfuerzo pues gigante por traer aquí a Cuernavaca lo que es la fiesta del libro y la rosa, que sucede en la Ciudad de México, pero que ahora tiene una extensión aquí, y pues que tenemos que abrazar este proyecto y cuidar y sobre todo hacer que suceda cada año, ¿no? Y que cada vez vengan escritores, ¿no? De diferentes latitudes, de diferentes editoriales, ¿no? Pienso que esos diálogos pues permiten a la escena literaria morelense, ¿no? Permiten generar como pues cierta interacción que para mí es muy importante, ¿no? Las ferias aquí en Morelos han decaído mucho, ¿no? Y eso impacta directamente en la creación, impacta directamente en la proyección de los autores y las autoras que existen, que están generando obra, ¿no? Entonces para mí es muy significativo que exista una extensión de esta feria en Cuernavaca, que vengan autores como Toño Malpica, que estuvo ayer, ¿no? Que es uno de los más importantes en literatura juvenil e infantil, y que se generen estos espacios de interacción de ideas, ¿no? Creo que Cuernavaca tiene muchas posibilidades para, bueno, Morelos por supuesto, tiene muchas posibilidades para generar una literatura, digamos,
identitaria, pero también que dialogue con otras tradiciones, ¿no? Entonces le agradezco mucho al CRIM por este esfuerzo. Y luego también le quisiera agradecer a Kenia Cano, que fue la ilustradora de mi libro y que, bueno, yo la conocí siendo poeta, después supe que también es artista plástico. Creo que ella se camufla muy bien en estos dos oficios, y el que estuviera mi nombre junto al suyo fue algo para mí impensable. Quienes la conocemos sabemos la presencia tan fuerte que tiene Kenia cada vez que lee, cada vez que la encontramos en un libro, cada vez que la vemos ahora en una exposición, y siento que fue una gran coincidencia, ¿no? que me dejó pues la literatura, ¿no? Y que no vi venir, porque pues esas cosas pasan así, ¿no? Aparecen de pronto y cuando te das cuenta, ahí está alguien que ilumina el proceso, ¿no? Entonces le agradezco mucho a Kenia. Ahorita voy a hablar un poco sobre las ilustraciones. Bueno, mi proceso de escritura siempre parte de la obsesión. Me obsesiono mucho con los temas, me obsesiono mucho con ciertos tópicos, con ciertas estructuras, ¿no? Y también con momentos en los que digamos, estoy más concentrado para plasmar cierta idea o para plasmar cierta imagen, y no me levanto hasta que trato al menos de concentrar ese primer impulso, ¿no? Y con este libro fue muy, muy similar, ¿no? Es decir, es un libro que en una primera lectura podría parecer misceláneo. Eso quiere decir que hay muchos temas, hay cuentos de varios personajes, y eso fue lo primero que llegó, ¿no? Fue un libro que tuvo sus momentos azarosos de escritura, porque escribía justo cuando no tenía que escribir, ¿no? Por ejemplo, en el camión, ¿no? Escribía en el camión, y porque son breves, quizás se me facilitaba hacerlo en el celular, o estando en algún trayecto de un lado a otro, o qué sé yo, pero siempre sucedía la escritura en los momentos en los que no tenía que suceder la escritura, y eso para mí ha sido una lección, ¿no? Escribir cuando no hay que escribir, ¿no? O escribir aunque no quieras escribir, ¿no? Entonces fueron saliendo ciertos cuentos que tenían que ver con aquello que me obsesiona. Por ejemplo, el tema de los dobles, los monstruos, los fantasmas, usualmente temas fantásticos, pero también hay otros que no tienen que ver con lo fantástico: las relaciones de pareja, los libros, padres e hijos, las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Y es cierto que después de publicar Orquesta Primitiva, que fue mi primer libro, se publicó en Tierra Adentro, lo que yo intenté fue un poco explorar otra forma de cuento, y entonces salió Cuando las luces aparezcan, que son cuentos largos, ¿no? Cuentos de 15, 20 páginas, que podría parecer un extremo, ¿no? Y lo que pasaba es que me invitaban mucho a antologías, a eventos de minificcionistas, de escritores de la brevedad, pero no me invitaban a ferias o antologías de cuentistas, ¿no? Y por supuesto de otros géneros. Entonces, para mí, lo que buscaba con ese segundo libro era un poco demostrar que el espectro de la escritura, de mi escritura, podía llegar a esos géneros, ¿no? Y funcionó. Pero en el fondo, el microrrelato, la minificción, me interesa mucho, porque creo que tiene posibilidades que todavía no se han explorado, ¿no? Durante mucho tiempo la minificción ha tenido como un canon, ¿no? Y ese canon tiene que ver con un autor muy famoso que en su momento le hizo bien a la minificción, que es Augusto Monterroso, ¿no? Augusto Monterroso escribió textos muy breves. Escribió uno en particular que enseguida, quizá por su singularidad, también por su brevedad, porque tiene siete palabras, ¿no? Y por su ironía tan enclaustrada, ¿no? en esa historia, creó un imaginario de lo que debía ser la minificción. Y después se convirtió en otra cosa, porque de tan, ¿cómo decirlo?, de tan intenso que era, de tan tajante que era,
generó una forma, ¿no? Y esta forma se fue replicando tanto que hasta el cuento terminó siendo una analogía del PRI, ¿no? Se convirtió en un cuento que resuena en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Yo pienso que el hecho de llevar el cuento ese del dinosaurio hasta ese extremo lo hizo perder sus virtudes literarias, ¿no? Y entonces lo que yo tenía en mente durante el proceso de escritura es: quisiera recorrer los matices de la minificción y fijar una postura en torno al género en sí mismo, ¿no? Yo creo que el género en sí mismo no es necesariamente gracioso, pero hay humor, ¿no? No es necesariamente brevísimo, pero es cierto que no podemos sobrepasar la cuartilla, por ejemplo, ¿no? Es como la regla para que se considere minificción. Y también quería salirme de ese esquema de que Monterroso era el único autor canónico que generó las bases de la minificción, ¿no? Y entonces por eso también está Borges, por eso está Virgilio Piñeira, ¿no? También está Ana María Shua, media escondida. Y quise hacer que la minificción dialogara con otros géneros, ¿no? Por allí hay un fragmento de Roberto Juarros, por ejemplo, que es uno de mis poetas favoritos, que tiene que ver con el cuento que está instalado. Hay una frase de Tolstoy, ¿no? Hay reflexiones en torno al silencio, hay breves ensayos, ¿no? Entonces, para mí, en el proceso no sabía exactamente que iba a terminar en el libro del Hombre Crucigrama, pero sí sabía que quería fijar ciertas posturas, ¿no?, en torno a la minificción, ¿no? Entonces, lo que primero vino fueron los cuentos, estos cuentos muy breves, no mayores a una página, y lo que vino después fue la estructura, ¿no? Pero bueno, si quieren más adelante les platico un poco de eso. Uy, Dios. Y bueno, entonces hay literatura dentro de la literatura. Es una especie de caja de Pandora que vas poco a poco descubriendo tu universo. Entonces a mí me gustaría que nos platicaras cómo es un día de Roberto. O sea, ¿qué haces desde que nos cuente, ¿no? A mí me intrigó mucho, o sea, lo conozco, pero lo conozco así como en estos escenarios. Y después de leer el libro dije, ¿cómo vivirá este hombre? Que nos cuente, ¿no? ¿Cómo es un día de Roberto Abad? ¿Cómo es la miseria en la que vive este hombre que escribe estas cosas? Bueno, les puedo contar de la parte literaria, que creo que es la parte importante, ¿no? Que es muy breve. Yo trato de que la escritura no domine mi vida, porque eso es muy fácil, que la escritura domine tu vida, ¿no? Y en algún momento que seas rehén de lo que estás escribiendo. Y no lo digo en broma, ¿no? He tenido temporadas de corrección, sobre todo, ¿no? De reescritura, que te encierras, ¿no? Y pienso que tiene sus ventajas y desventajas, pero a mí no me hace tanto bien el encierro, ¿no? Entonces trato de que el momento de escritura sea en la mañana y que tenga que ver con la continuidad de historias que ya traigo pensadas, ¿no? Y en realidad le dedico una media hora, una hora máximo, pero es una hora efectiva, ¿no? Es una hora que trato de no meterme al Facebook, de no meterme a otras cosas. Y en la noche trato de leer. También en los trayectos leo mucho, ¿no? ¿Escribes en silencio? Sí, necesito el silencio para escribir, pero también es cierto que es difícil tener silencio, ¿no? En la ciudad o en ciertos lugares, ¿no? Entonces digamos que mi ideal sí es tener silencio, pero usualmente no tengo el silencio, entonces me he acostumbrado a escribir fuera de mi forma esencial, ¿no? Para plasmar pues estas historias que tengo, ¿no? También lo que pienso es que la escritura nace ya en un momento posterior, es decir, creo que la escritura es el último momento del proceso, ¿no? Porque muchos creadores y creadoras piensan o le dan un valor prioritario a ese momento en el que te sientas a escribir, ¿no?
ya sea en la computadora o en un cuaderno, qué sé yo, en el celular. Pero lo cierto es que la escritura sucede antes, ¿no? La escritura empieza desde antes y empieza con la aparición de una imagen o la aparición de un sonido, de una frase, de una palabra, de un personaje. Yo creo que eso es parte también de la escritura, ¿no? Por ejemplo, las personas que le reclaman a Rulfo ya no haber escrito después de Pedro Páramo, yo siento que se lo reclaman porque no han visto su fotografía, ¿no? En su fotografía hay mucha escritura, solamente que dio un paso al lado, ¿no? Cambió el lenguaje, pero allí está también la continuación de su escritura. Y a mí me interesa como esos otros momentos, esos otros formatos, esos otras, ¿qué será? Como estadios, ¿no? de conciencia en los que la escritura aparentemente no está, ¿no? Y sin embargo, cuando llegas a esta última etapa, creo, en la que salen las palabras, te das cuenta que aquello sirvió, ¿no? Y aquello también estuvo en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente mi día tiene estos breves momentos en los que convivo con la literatura, y ya lo demás es trabajo, Facebook, TikTok, ¿no? Salir a caminar. ¿Qué sigue después del hombre crucigrama? Bueno, antes de decirles qué sigue, porque eso también siento que siempre es un azar, ¿no? Les quisiera platicar un poco sobre la estructura del libro. Este libro que van a encontrar aquí adentro en el stand de Educal, me llevó justo a una temporada de obsesión que yo siento de las más extremas, porque al inicio, que es algo que ya creo que es de lo que más converso con las personas a las que les platico, al inicio viene el crucigrama, ¿no? Y para hacer este crucigrama fue difícil, porque por supuesto los microrrelatos fueron cambiando, ¿no? Entonces cuando yo cambiaba el título de alguno, cambiaba el crucigrama entero, ¿no? Ya no coincidían, ya no tenían sentido las otras palabras, ¿no? Entonces tuvo como 7 versiones este libro. Tardé alrededor de 6 años en terminarlo, ¿no? Y esa estructura vino después de la creación de los cuentos, y a mí me interesaba hacer que el lector tuviera la posibilidad de cambiar de puesto. Es decir, el lector usualmente se mantiene en un lado de esa frontera, ¿no? En la que existe el diálogo, ¿no? Hay algunos libros donde el lector traspasa esa frontera, ¿no? y comienza a interactuar literalmente con el objeto y también con el fondo del objeto, ¿no? Y a mí me preocupaba un poco que eso fuera real en este libro, ¿no? Entonces lo que hice fue esconder los títulos, ¿no? Escondí los títulos, y el lector de alguna manera tiene 2 posibilidades, ¿no? Tiene la posibilidad de adivinar los títulos a partir de la lectura, o tiene también la posibilidad de dejarlos en blanco, ¿no? Porque una de las cosas que dice el hombre crucigrama es que quizá este juego que trata de correspondencias, ¿no? Que trata de adivinanza, pero también de trazar puentes con los conceptos, con las ideas, con los personajes, quizá este juego, para terminarlo, se necesita dejarse en silencio, ¿no? Entonces hay allí una provocación, ¿no? Una provocación que, para mi fortuna, ha tenido buena respuesta, porque he tenido lectores y lectoras que me llegan con el libro rayoneado, ¿no? Y para mí esto es un asombro, para mí eso es bueno totalmente, ¿no? Que el lector conviva con el error, que conviva con un momento de duda, que conviva con la noción de que no todo está dicho en la página, ¿no? Pero que además, si él pone una palabra, el cuento cambia su sentido, ¿no? Es decir, yo propongo una palabra porque en el índice vienen las respuestas del crucigrama, ¿no? Es decir, no iba a ser tan cruel para dejarlo sin las respuestas. Pero además, esas respuestas pueden ser totalmente móviles, pueden ser otras palabras, pueden estar allí solamente como un pretexto
para llenar este crucigrama, ¿no? Entonces vienen varias secciones. Hay secciones dedicadas a poderes, a dioses, a la creación del universo. Viene otra sección dedicada a los dobles, una dedicada a los sueños, otra dedicada a los libros, a las criaturas, a los oficios solitarios. Viene una que son obituarios, ¿no? Son estas frases que se publican cuando una persona muere, y eso tiene que ver con que al hombre crucigrama le proponen una serie de obituarios que a él no lo convencen, ¿no? Y él lo que dice es, les voy a proponer algunos, ¿no? Que tienen que ver más con mi vida, pero en el fondo no tiene nada que ver con él, ¿no? Pero es un poco la idea de que la palabra puede resignificar la realidad, ¿no? Entonces, cuando le proponen estos obituarios, él dice, yo les voy a escribir, ¿no? Les voy a escribir los que creo que corresponden a mi vida, ¿no? Por ejemplo, uno de esos obituarios es este, que es uno de los más breves, ¿no? Dice, es el texto 52, tenía una pata de gallina y otra de cabra, comprar zapatos era un lío del demonio, ¿no? Es decir, él reinventa su realidad, ¿no? Es un personaje que está a punto de morir y reinventa su realidad con el lenguaje. Creo que eso para mí es muy significativo, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que yo pienso que es escribir, con lo que pienso que es plasmar ciertas, llevar las historias a una extensión de ti, que aunque parezca que esto sigo siendo yo, al mismo tiempo dejó de ser parte de mí, ¿no? Entonces me gustó que al final ese ejercicio funcionara y que existen esos lectores que se atreven a interactuar con el libro, ¿no? Cada quien decide si contestar el crucigrama o no contestarlo. Yo pienso que al final se trata de un libro de paradojas, y las paradojas son eso, ¿no? Son llevarte a un punto en el que quizá ya estuviste, pero que decides no reconocerlo o verlo nuevo otra vez, ¿no? Entonces creo que ha funcionado. También algo que me interesa es las cosas que le están pasando al libro, ¿no? Que eso sí es muy raro. Por ejemplo, con este libro me han invitado a ferias, y eso creo que tiene que ser así. Es decir, a un libro de cuentos le tienen que pasar las mismas cosas que a una novela, ¿no? La novela es un género que se lee mucho más que todos los otros cuentos, ¿no? Y se vende mucho más que los otros cuentos, y quizá por eso y por otros prejuicios que existen ahí, por ejemplo el valor de que existe de que lo que tiene más páginas vale más que lo que tiene menos páginas, ¿no? O lo que está escrito durante más tiempo tiene más valor que lo que está escrito en una semana, ¿no? Pero no sé, pienso en Folkwill, ¿no? Un escritor argentino que escribió su obra cumbre en 3 días. Estaba drogado, pero bueno, eso no importa. Los pichiciegos, ¿no? No importa, ¿no? Los que son como 500 páginas, ¿no? Entonces, a mí me interesa reflexionar en lo que le está pasando a este libro, porque no es común que un libro de microrelatos llegue, por ejemplo, a la prensa nacional, o llegue a las ferias de libros, donde usualmente están solo ciertas novedades, o las novedades de las editoriales transnacionales o de ciertos autores, ¿no? A mi parecer es importante que se rompan los esquemas, ¿no? Porque lo que vemos en las ferias es los novelistas o aquellos jóvenes escritores que entran con su carta, ¿no? Que es una novela. Que no sucede. Siento que hay autores que están igual rompiendo estos esquemas, y eso es importante para que exista esta recepción de los géneros que están en la periferia, como el cuento, la minificción, incluso la poesía, ¿no? Pienso que este libro me está llevando a ese lugar y estoy contento por eso, ¿no? Porque creo que un libro de minificción tarda justo en llegar a esos lugares, tarda que sea reconocido como, digamos, incluso como literatura, ¿no? Porque la brevedad, también algo que generó
tal vez las redes sociales, es que de repente hubo tantos escritores de minificción que cualquier cosa breve era minificción, o parecía ser minificción. Incluso en los talleres, un comentario que se repetía era: me gusta tu texto porque es breve, ¿no? Y yo decía, ¿qué quiere decir eso, no? ¿La brevedad le evitó el martirio de seguir leyendo? ¿O qué pasó ahí, no? Creo que la brevedad no tiene que ser un valor per se, ¿no? Tiene que ser un valor acompañado de otros valores. Porque es cierto que no solamente disfrutas el café cortado porque dura menos, ¿no? Porque está cortado. Lo disfrutas por otra cosa, ¿no? Creo que esa analogía me sirve para decir que los textos breves no los disfrutas solo por breves, ¿no? O porque te llevan te llevan menos tiempo leyendo, ¿no? Si esa es una tontería, ¿no? Sino porque hay otros valores acompañándolo. Por ejemplo, una amiga editora de una editorial pues importante me platicaba sobre las novelas y yo le preguntaba, ¿y por qué no publican cuentos? Me decía, es que no se venden. Y luego pensó un momento y me dijo, bueno, tampoco hay novelas que tampoco se venden, ¿no? Y yo, ok, eso para mí es muy revelador, porque eso quiere decir que entonces no es el género, ¿no? No es el género, más bien es un prejuicio que está ahí detrás del género, y que es el prejuicio que no permite que los libros, y que seguramente hay libros brillantes de cuento y de minificción, no lleguen a esas esferas, ¿no? Y mientras no existan no existe el rompimiento de estos esquemas, creo que no va a ser difícil que lleguen, ¿no? Pero por suerte hay editoriales como la UNAM, ¿no? Que le apuesta no solamente a jóvenes escritores como yo, sino también a libros extraños, ¿no? Libros extraños que no tienen la intención de ser bestsellers, ¿no? Bueno, ojalá fueran bestsellers, porque eso me sacaría de muchos apuros, pero la realidad es que son libros pensados más bien para lectores de otro tipo, ¿no? Y bueno, pues no sé si alguien tenga una pregunta por allá. ¿Me pueden apoyar con el micrófono? O así a capela. Gracias. No sé si sea exactamente una pregunta, pero antes que nada es un agradecimiento a Roberto por ese ejercicio de inteligencia tan pulcro, tan fino y tan innovador que nos ha brindado. Bueno, ya leí tu libro y pues conociendo un poco a Roberto, porque tuve la virtud, el honor diría, de compartir con él 2-3 años ahí en un taller con el maestro Francisco Rebolledo. Y conociendo un poco, yo siempre me preguntaba por qué no escribe más, por qué no publica más. Ha escrito 3 libros que yo sepa, ha publicado 3 libros, ha escrito más. Y ahorita me acabas de dar la respuesta, parcialmente, pero me gustaría que ampliaras eso, ¿no? Entiendo que tu trabajo es de paciencia, es un trabajo mesurado. Y el producto ahí está. Este es un libro innovador que a mí me exigió meterme a fondo, porque sí me lo tomé en serio lo del crucigrama y me resistí a ver las respuestas al final y me di cuenta con mucho gozo que acerté en el 65% de los casos y mi libro está rayoneado y todo, y me volví obsesivo, igual que tal vez tú cuando lo escribiste. Entonces, te agradezco mucho esta posibilidad de que estés haciendo una literatura que más que original es innovadora, en el sentido de que nos ayuda a los lectores a acabar de construir contigo las historias infinitas que ahí moran. Pero vuelvo a la idea inicial, pues de pronto quiero ver aparecer más textos de Roberto Abad, pero yo sé que tú vas así, lento porque llevas prisa, pero cada dardo que tiras es certero. Y te felicito mucho y me da mucho gusto ser tu amigo. Gracias Arturo, quien también admiro tu escritura y la sigo. Bueno, es difícil publicar. Quienes estamos en este medio saben perfectamente que no depende de uno. Los libros tienen su tiempo, su ritmo.
Ahí uno realmente depende de los libros, ¿no? De cuándo ellos quieran salir. Y además siento que, por ejemplo, hay cosas que a mí me interesan como autor. Por ejemplo, la difusión del libro. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? La Secretaría de Cultura publica libros, o no sé si lo sigue publicando, pero son libros que tienen un margen de distribución local, ¿no? En el mejor de los casos. Y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Como autor. Como uno tarda 6 años escribiendo un libro y el libro se queda ahí, ¿no? O a veces no pasa nada, ¿no? Hay muchos casos de ese tipo. Y entonces yo trato de que el libro no solamente pues llegue a un buen puerto con buenos editores, con una editorial que comparta, digamos, ciertos pensamientos, ciertos ideales conmigo, sino trato de que realmente llegue a los lectores. Por ejemplo, otra cosa que me interesa es que sean libros accesibles, ¿no? Tengo algunos colegas que publican en ciertas editoriales que los libros cuestan 350, ¿no? Y digo, es una locura para mí. El mío cuesta 300, ¿está bien? No, cuesta como 120, 150. O sea, para mí eso es accesible y pienso en eso, ¿no? Porque yo también soy un lector y también llego a libros de autores nuevos y por supuesto llego a ellos gracias a que es accesible el libro, ¿no? Hay un tema detrás allí que tiene que ver con la industria en sí, con el valor del papel, ¿no? Con todo el trabajo que hay allí detrás, que no solamente es el del autor, es el de el editor, la editora, que en este caso fue Ave Barrera, ¿no? Otra autora muy reconocida y también a la que aprecio mucho. También hay un diseñador, ¿no? Hay un corrector de estilo, es decir, hay un montón de gente detrás de un solo libro. Tiene que valer algo, tiene que tener un valor, digamos, hacia afuera. Entonces, uno es que me tardo en escoger a dónde mandar esa botella con el mensaje, ¿no? No siempre me dan el sí, lo cual es sumamente comprensible, ¿no? Y la otra es que el proceso de publicación, ya que te dan el sí, es tardado, ¿no? Si a uno hay algo que uno aprende cuando van a publicarlo, es que tienes que ser paciente, ¿no? Porque hay momentos de mucha ansiedad, ¿no? Entre el que te dicen el sí y entre que aparece el libro. Y eso lo aprendí con mi primer libro, cuando me dijeron que sí, lo iban a publicar en Tierra Adentro, que en ese momento Tierra Adentro era la editorial en la que querían publicar los jóvenes escritores, ¿no? Pasó un año, ¿no? Pero yo no sabía qué iba a pasar ese año y lo primero que hice, por supuesto, fue decirle a mi mamá y a mi novia de entonces, ¿no? Muy contento, muy orgulloso de que me iban a publicar un libro. Y entonces pasaron 8 meses de horrible silencio y yo dije, ya no me van a publicar, ¿no? Y luego pasaron otras cosas y se aceleró y bueno, salió. Pero allí aprendí que hay que ser paciente, que no hay que adelantarse, que hay que guardar un poco el secreto. Entonces, es tardado el proceso editorial, es tardado el dictamen, ¿no? Y yo siento que me he tardado también en parte por eso, ¿no? Porque ha sido, ¿cómo decir?, como muy lenta la búsqueda de una editorial que pueda compaginar con mis ideas, ¿no? En el segundo libro lo publicó una editorial de Guadalajara, se llama Paraíso Perdido, que publicaba literatura fantástica, ¿no? Fue un libro que siento que ganó un premio muy pequeño, ¿no? Unos Juegos Florales de Zacatecas. Yo metí ese libro a ese premio porque quería ir a ver a mi familia de Zacatecas y por suerte lo gané, ¿no? Entonces me llevaron a Zacatecas y vi a mi familia y me dieron dinero, pero no es un gran premio, digamos, en el campo literario, ¿no? Pero al libro le ocurrieron cosas interesantes, ¿no? Es un libro de ciencia ficción y le pasaron cosas interesantes. Entonces yo siento que eso viene enmarcado en esta decisión, ¿no? De enviarlo a una editorial que tuviera un poco mi pensamiento en torno a los libros, a la literatura, ¿no?
no sé si respondí. Ese ahorita está en una segunda edición. Esa es de las cosas que le pasaron a ese libro, ¿no? O sea, que un libro de ciencia ficción tenga una segunda edición no pasa usualmente, ¿no? Claro que hay que esperar a que la editorial, que es independiente, lo lleve pues a los lugares, ¿no? Tienen otro mecanismo, entonces tarda un poco más, pero si me escriben se los puedo conseguir. No sé, ¿alguien más tiene otra pregunta? Buenas tardes. Para que se anime Roberto Abad, para levantarle el ánimo, le platico algo que me platicó un señor, Juan Escandón, que trabajó como 65 años en ventas en Porrúa. Que decía que a veces algún cliente salía con un libro comentando: estos pendejos ni sabían la joya que tenían aquí y me costó 20 pesos. Acércate un poco del micrófono, por favor. ¿Mande? Acércate un poco del micrófono. Decía el cliente de los, pues de Porrúa, decía: estos pendejos no saben ni la joya que tenían aquí y me la vendieron en 20 pesos. Y los trabajadores de Porrúa decían: este pendejo no sabe que este libro tenía 30 años de estar ahí, nunca nadie lo había comprado. Entonces, yo fui librero 30 años, sigo siendo el espíritu, y resulta que gracias a que soy un desordenado y los que trabajaron conmigo me seguían el paso, entonces me quedé con toneladas de libros y me sucede que encuentro joyas y me digo: qué bueno que no lo vendí, porque hasta ahora me estoy dando cuenta que este libro me estuvo esperando 30 años para que lo leyera. Entonces no te desanimes, tu libro no se vende luego. Gracias. Bueno, no estoy desanimado. Partamos de ahí. Pero lo segundo es que te agradezco mucho, José Ramón, que estés aquí, porque a José Ramón me lo encontré hace 5 minutos aquí afuera y le dije: hay una presentación, ¿no quieres venir? Sí vino. Debería haber más lectores así, ¿no? Bueno, el libro está aquí, ¿no? Hay muchos más libros. Por supuesto, yo los invito a que conozcan la feria, a que lean escritores mexicanos. Es impresionante, ahora que estoy dando talleres, lo poco que se conocen los escritores mexicanos, ¿no? Pareciera algo, no sé, que no ocurre, ¿no? En la sociedad, ¿no? E incluso se asombran algunos colegas, ¿no? De que existan, no sé, escritoras como Amparo Dávila, ¿no? O como el mismo Juan Rulfo, ¿no? Que es el clásico mexicano, ¿no? Entonces sí, yo pensaría que cada tanto hagan su listado o su pedido, ¿no? De un autor mexicano, porque al final pues eso tiene que ver mucho con lo que va sucediendo después, ¿no? Y bueno, si se puede uno morelense, pues está mucho mejor. Aquí van a encontrar el libro, ahí. Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más. Pues nada, aprovechen que está ahí a la venta para que se los dedique Roberto, y pues estaremos esperando el tiempo que sea necesario a que aparezca un nuevo libro tuyo. Eres un inclasificable, lo cual lo celebro públicamente, y vas a poner en aprietos a la academia, lo cual me da muchísimo gusto también. Felicidades y gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias. Citlali, Roberto, muchísimas gracias. Y bueno, como parte de un obsequio del CRIM, un detalle de nuestro fondo editorial junto con su constancia de participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.